Hola, hola, les damos la bienvenida a este nuevo mes del año, primer día de julio de este 2021, día jueves, en esta edición número 182. Estamos exactamente en la mitad de este año, hemos cumplido la primera parte y estamos muy agradecidos a Dios por eso. Y comenzamos, como lo hacemos siempre en este programa, con nuestro devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula 7 características de todos los grandes líderes. Una encuesta en línea enumeró todas las cualidades que la gente espera de los pastores perfectos. Que prediquen exactamente 12 minutos y que tengan 28 años de edad, pero que hayan estado predicando por lo menos unos 30 años. Que trabajen desde las 8 de la mañana hasta la medianoche todos los días, pero que también sean guardianes. Que condenen el pecado con frecuencia, pero que nunca perturben a nadie. Que vistan bien, compren buenos libros, conduzcan buen automóvil y den generosamente a los pobres, pero que tengan un salario bajo. Que realicen 15 llamadas diarias a las familias de la iglesia o parroquia, que visiten a los confinados en sus hogares y a quienes están hospitalizados, pero que también se la pasen todo el tiempo evangelizando a aquellos que no son de la iglesia y que siempre estén en la oficina cuando son necesitados. Ah, que también sean muy guapos. Por supuesto, todos sabemos que los pastores no hay ni uno que sea perfecto. Sin embargo, abrumado por las altas expectativas de la gente hacia los líderes de la iglesia, muchas veces asumir un papel como párroco, como pastor, es bastante difícil y es bastante sobrecogedor por la responsabilidad que representa. Así que es interesante lo que vamos a ver en el día de hoy. Ayer estuvimos hablando sobre cómo Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. El Papa Francisco instó a los líderes espirituales de la iglesia a vivir siendo pastores con olor a oveja. La tarea de un supervisor es pastorear el rebaño de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien afirmó: yo soy el buen pastor, en el libro de Juan capítulo 10, verso 11. En los pasajes que hoy vemos, encontraremos 7 características de todos los grandes líderes. Y vamos a comenzar con el Salmo 78. Integridad y habilidad. Un liderazgo sobresaliente es raro. Al mirar el mundo que nos rodea, vemos que no hay muchos países que estén siendo liderados correctamente. Argentina es uno de ellos. Cuando el salmista recapitula la historia hebrea, no halla en ella mucho liderazgo bueno. Fue una historia de rebelión contra Dios, infieles que se torcieron igual que un narco falso. Dios estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón. Lideró al pueblo como un pastor, a su pueblo lo guió como un rebaño. Los llevó por el desierto como ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Finalmente, encontró a David, un raro ejemplo de liderazgo, aunque no perfecto. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que eligió a su siervo David para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la paciencia y con la pericia de sus manos. David tuvo la experiencia de ser literalmente un pastor. Dios lo sacó de los apriscos de las ovejas y usó aquellas habilidades para ser pastor también en el sentido metafórico, como líder y pastor del pueblo de Dios. Como vemos, tenía un corazón íntegro. La integridad es lo opuesto a la hipocresía. La palabra integridad proviene del latín integer, que significa entero. Describe una vida indivisa, una totalidad que viene de cualidades tales como la honestidad y la consistencia de carácter. Significa actuar de acuerdo con los valores
las creencias y los principios que afirmamos mantener. El cuidado pastoral del pueblo de Dios debe hacerse con corazón íntegro. Esta es la característica más importante. La gente decía de Jesús: sabemos que eres un hombre íntegro. Marcos capítulo 12, verso 14. Muchos líderes han reflexionado sobre la importancia de la integridad en el desempeño de su función. El expresidente Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial, aseguró: la calidad suprema del liderazgo es la integridad incuestionable. Sin ella, ningún éxito verdadero es posible. No importa si es en el campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Lo que también vemos son manos con pericia. David era un pastor habilidoso. Había aprendido a proteger el rebaño con su onda y pasó a dirigir el pueblo de Israel con gran habilidad. Hay habilidades de liderazgo que deben ser aprendidas. Adquirimos estas habilidades observando y siguiendo buenos ejemplos, escuchando la sabiduría de los demás, haciendo preguntas a los que admiramos, estudiando junto con nuestros colegas y, sobre todo, aprendiendo a través de la práctica. En el libro de Hechos leemos sobre el amor, el servicio y la sensibilidad, otra de las características de un buen líder. Leemos cómo, después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios y luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Vimos ayer que Pablo pidió a los ancianos de Éfeso pastorear a la iglesia de Dios y tener cuidado de todo el rebaño. Hoy en día vemos ejemplos en acción en todo esto. Lo primero y más importante es el amor. Si amas a la gente, te acercarás lo suficiente hasta que, parafraseando a Francisco o al Papa Francisco, huelas a oveja. Pablo fue un ejemplo del buen pastor. Por todas partes donde iba se reunía con sus discípulos y oraba con ellos. Los amó tanto que cuando llegó el momento de partir, tuvo que desprenderse de ellos. En su amor por ellos, Pablo les advierte sobre los feroces lobos rapaces que vendrían después de que él se fuera. Pero también demuestra su amor al alentarlos a construir su fe. Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Otra de las características es el servicio. El profeta Ágabo advirtió a Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén. Le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Jesús estableció el modelo de liderazgo de servicio, como por ejemplo en Marcos capítulo 10, verso 45. Pablo estaba dispuesto a seguir a Jesús, el buen pastor que da su vida por las ovejas, como dice Juan capítulo 10, verso 11. Como escribió Oswald Sanders, el verdadero liderazgo no se logra obligando a la gente a servirnos, sino ofreciéndonos nosotros mismos en un servicio desinteresado. Sensibilidad, otra característica muy importante. A menudo pensamos en el impulso pionero de Pablo y su audacia al hablar, la cual no quita para que también fuera sensible a la cultura de Jerusalén. Se purificó a sí mismo y a sus compañeros de acuerdo con las leyes ceremoniales, para que nada los distrajera de lo que Dios estaba haciendo. En Segunda de Reyes, capítulos 3 y 4, leemos sobre la compasión y la oración. Vemos en este pasaje por qué la imagen del pastor era tan popular en la Biblia. Había un montón de ovejas alrededor. Mesá, rey de Moab, criaba ovejas, y como tributo anual le entregaban al rey de Israel 100.000 ovejas y la lana de 100.000 corderos. Los acontecimientos que leímos tuvieron lugar en el siglo IX a.C. Jorán reinó desde el 852 al 841 a.C. En paralelo a las guerras, claramente se dieron problemas internos e injusticias dentro de Israel. Vemos, por ejemplo, de ello en una forma en la que la viuda y sus hijos iban a ser tomados como esclavos. En aquella situación, Eliseo acude al rescate como un buen pastor que ama y cuida al pueblo. Pregunta: ¿y qué puedo hacer por ti?
rescata a aquella viuda de la terrible maldición de la deuda excesiva y de paso de la esclavitud potencial que está a punto de resultar de aquello. Luego Eliseo, aquel santo hombre de Dios, tiene compasión de la mujer sunamita que no había podido concebir. Ella descubrió que Dios honra a aquellos que proveen hospitalidad. Él proclama la palabra del Señor y como resultado, ella concibe. Eliseo ora al Señor cuando su hijo muere. Le da una especie de reanimación boca a boca, sobrenatural, y 7 veces, y al cabo de ellas, el niño estornuda y revive. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 78, versos 56 al 72. Pero los israelitas siguieron rebelándose contra el Dios Altísimo, poniéndolo a prueba y desobedeciendo sus mandamientos. Los israelitas se voltearon como un boomerang y traicionaron a Dios. Cambiaron de parecer al igual que sus antepasados. Despertaron su ira al construir altares para adorar a otros dioses. Hicieron dar celos a Dios al hacer estatuas de dioses falsos. Dios se enteró de eso y se enojó bastante, así que rechazó por completo a Israel. Él abandonó el lugar de adoración que había en Silo, que era su habitación entre los seres humanos. Permitió que capturaran el símbolo de su poder y dejó que el enemigo se apoderara del símbolo de su gloria. Dejó que mataran a su pueblo con la espada. Mostró toda su ira contra los que son de su posesión. Los jóvenes fueron consumidos por el fuego y no hubo canciones de bodas para las novias. Los sacerdotes fueron muertos por la espada y sus viudas no pudieron hacer duelo por ellos. Finalmente nuestro Señor se levantó como despertando de un sueño profundo, como soldado borracho salió gritando, forzó al enemigo a retroceder, venció a sus enemigos causándole para siempre profunda humillación, pero rechazó a la familia de José y no aceptó a la tribu de Efraín. En lugar de ellos eligió a la tribu de Judá y a su querido monte de Sión. Construyó su santuario en lo alto de ese monte y lo afirmó para siempre, al igual que la tierra. Dios eligió como su siervo a David y lo sacó de los rediles de la oveja. Lo quitó de andar cuidando los rebaños y le encargó ser pastor del pueblo de Jacob y de Israel su posesión. David cuidó y dirigió al pueblo de Dios con honestidad e inteligencia. Hechos, capítulo 21, versos 1 al 26. Nos despedimos de los ancianos líderes y navegamos directamente hacia la isla de Kos. Al día siguiente fuimos a la isla de Rodas y allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a la región de Fenicia y nos embarcamos en él. Navegamos cerca de la isla de Chipre que estaba a la vista por la parte norte, pero no nos detuvimos. Seguimos a la región de Siria y nos detuvimos en la ciudad de Tiro porque el barco tenía que descargar allí. En Tiro encontramos algunos seguidores del Señor y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu Santo, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cuando terminamos nuestra visita, nos fuimos de allí y continuamos nuestro viaje. Todos los seguidores, incluso sus esposas y sus hijos, vinieron a las afueras de la ciudad para acompañarnos y para despedirse. Nos arrodillamos sobre la playa y oramos. Entonces nos despedimos y subimos al barco. Ellos regresaron a sus casas. Continuamos nuestro viaje desde Tiro y fuimos a la ciudad de Tolomaida. Allí saludamos a los creyentes y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos hacia la región de Cesarea. Fuimos a la casa de Felipe y nos quedamos con él. Felipe, uno de los 7 ayudantes, se dedicaba a anunciar la buena noticia de salvación. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Después de estar allí varios días, un profeta llamado Ágabo vino de Judea, a donde estábamos nosotros, y tomó el cinturón de Pablo. Ágabo mismo se ató los pies y las manos con el cinturón y dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así es como los judíos de Jerusalén atarán al que lleve puesto este cinturón, pues lo entregarán a los que no son judíos». Cuando oímos esto, nosotros y los que estaban allí le rogamos que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: «¿Por qué están llorando? ¿Por qué me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por causa del Señor». Nosotros no pudimos convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Entonces dejamos de rogarle y le dijimos: «Que venga y que se haga la voluntad del Señor».
Después de esto, nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Algunos seguidores del Señor que eran de Cesarea fueron con nosotros y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre de Chipre que también era seguidor de Jesús desde hacía varios años. Nos llevaron a su casa para que nos pudiéramos quedar allí. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes que vivían allí se alegraron de recibirnos y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Todos los ancianos líderes también estaban allí. Después de saludarnos, Pablo les contó detalladamente todo lo que Dios, por medio de su trabajo, había hecho con los que no eran judíos. Cuando escucharon esto, alabaron a Dios y le dijeron a Pablo: «Hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Ellos han escuchado que las enseñanzas de todos los judíos que viven entre los que no son judíos a que no obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es seguro que se van a enterar de que tú estás aquí, así que vas a hacer esto». 4 de nuestros hombres, le hicieron una promesa a Dios: «Llévatelos, acompáñalos a la ceremonia de purificación y paga sus gastos para que se puedan cortar el cabello. Al hacer esto, le demostrarás a todos que no es cierto lo que han escuchado acerca de ti. Por el contrario, verán que tú vives en la obediencia a la ley». Y en cuanto a los creyentes que no son judíos, ya les escribimos que no coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que hayan sido estrangulados, ni que tampoco cometan ninguna clase de pecado sexual. Así que Pablo se llevó a los hombres con él y al día siguiente compartió con ellos la ceremonia de purificación. Después fue al templo para avisar cuándo terminarían los días de purificación. En el último día se daría una ofrenda por cada uno de ellos. Segunda de Reyes, capítulo 3. Entonces Jorán, hijo de Acab, gobernó como rey de Israel en Samaria. Comenzó a reinar durante el año 18 del reinado de Josafat, rey de Judá. Jorán gobernó durante 12 años. Lo que él hacía no le agradaba al Señor. Sin embargo, no fue tan malo como su papá o como su mamá, porque quitó el pilar que había hecho su papá para adorar a Baal. En eso estuvo bien, pero cometió muchos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que fueron motivo para que los israelitas pecaran. Mesá, rey de Moab, era ganadero y tenía muchas ovejas. Le daba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 ovejas con su lana. Pero cuando murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces Jorán salió de Samaria, habiendo reunido a todos los hombres de Israel. Jorán mandó a llamar a Josafat, rey de Judá, y le dijo: «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a luchar contra Moab?» Josafat respondió: «Sí, yo iré contigo. Mis soldados y mis caballos están dispuestos como los tuyos». Josafat le preguntó a Jorán: «¿Por cuál camino iremos?» Jorán le contestó: «Iremos por el desierto de Edom». Así que el rey de Israel salió junto a los reyes de Judá y de Edom, pero como tuvieron que dar un rodeo por el desierto que duró unos 7 días, no hubo suficiente agua para el ejército ni para los animales. Finalmente, el rey de Israel dijo: «Ay, pues, el Señor trajo a estos 3 reyes al desierto para entregarnos en manos de los moabitas». Pero Josafat le dijo: «Seguramente uno de los profetas del Señor está aquí. Preguntémosle qué dice el Señor». Uno de los siervos del rey de Israel le dijo: «Eliseo, hijo de Safat, el siervo de Elías, está aquí». Josafat dijo: «La palabra del Señor está con Eliseo». Así que el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo. Eliseo le dijo al rey de Israel: «¿Qué tiene usted que ver conmigo? Vaya y consulte a los profetas de su papá o de su mamá». El rey de Israel le dijo a Eliseo: «Dime si es cierto que el Señor nos juntó a nosotros 3 para entregarnos a los moabitas». Eliseo dijo: «Yo respeto a Josafat, rey de Judá, y sirvo al Señor Todopoderoso, tan cierto como que Dios existe, que vine aquí solo por Josafat. Si no fuera por él, no te haría caso, ni siquiera te miraría. Ahora llamen a alguien que toque el arpa». Cuando el músico comenzó a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar en medio de Eliseo. Entonces Eliseo dijo: «Esto dice el Señor: caben pozos por todo este valle. Así dice el Señor: no verán viento
ni lluvia. Sin embargo, el valle se llenará de agua y entonces ustedes, su ganado y sus otros animales tendrán agua para beber. Y todo eso es poco a los ojos del Señor, quien además entregará a Moab en mano de ustedes. Atacarán todas las ciudades fortificadas e importantes, cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los pozos de agua y arruinarán toda la tierra arable con piedras. Al día siguiente, a la hora del sacrificio matutino, comenzó a correr agua desde Edom, que llenó todo el valle. Los moabitas escucharon que los reyes habían salido para pelear con ellos. Por eso reunieron a todos los hombres en edad de cumplir el servicio militar y esperaron en la frontera. Cuando los moabitas se levantaron a la madrugada, salió el sol y el reflejo del agua parecía sangre. Los moabitas dijeron: «¡Miren, sangre!». Los reyes debieron haberse atacado entre sí y haberse destruido. Ahora todo lo suyo será nuestro botín de guerra. Los moabitas se acercaron al campamento israelita, pero los israelitas contraatacaron y los moabitas huyeron. Entonces los israelitas persiguieron a los moabitas y acabaron con ellos. Destruyeron sus ciudades, tiraron las piedras de tierra de cultivo, taparon los pozos de agua, cortaron todos los buenos árboles. Siguieron peleando por todo el país, rodearon a Kir Hareset y atacaron la ciudad. El rey de Moab vino y vio que la batalla iba de mal en peor, así que tomó a 700 hombres con espadas para abrir una brecha y atentar contra el rey de Edom, pero fracasó. Entonces el rey de Moab tomó a su hijo mayor y heredero al trono y le ofreció como un sacrificio que debe quemarse completamente. Hubo tanta ira contra los israelitas que abandonaron el ataque y regresaron a su país. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 37. La esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando: «Mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos». Eliseo contestó: «¿Cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa?». La mujer dijo: «No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva». Entonces Eliseo dijo: «Ve, habla con tus vecinos, pídele prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa, cierra la puerta y estén solos tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío, uno tras otro». Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa, cerró la puerta con solo ella y sus 2 hijos adentro. Sus 2 hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo: «¿No quedan más frascos?». Él le dijo: «No hay más». Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado. Y Eliseo le dijo: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos». Un día Eliseo fue a Sunén, donde vivía una mujer importante. Ella insistió en que Eliseo se quedara a comer en su casa. Así que, a la vez que Eliseo pasaba por el lugar, que se detenía para comer ahí, la mujer le dijo a su esposo: «Mira, tú sabes que Eliseo es un hombre santo de Dios y que siempre pasa por nuestra casa. Por favor, hagámosle un cuarto en la planta alta, pongámosle una cama en el cuarto con una mesita, una silla, una lámpara. Entonces cuando se hospede en nuestra casa podrá tener su propio cuarto». Un día Eliseo se hospedó en la casa y entró al cuarto para descansar. Eliseo le dijo a su siervo Giesi: «Llama a esta mujer sunamita». El siervo la llamó y ella fue y lo atendió. Eliseo le dijo: «Ahora dile, mira, has hecho lo mejor que has podido para atendernos. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos de tu parte al rey o al comandante del ejército?». Ella contestó: «Estoy contenta viviendo entre mi pueblo». Eliseo le dijo a Giesi: «¿Qué podemos hacer por ella?». Él contestó: «Ya sé, ella no tiene hijos y su esposo es ya viejo». Entonces Eliseo le dijo: «Llámala de nuevo». Entonces Giesi la llamó y ella se acercó para atenderlo. Eliseo le dijo: «Para la primavera entrante tendrás en tus brazos a tu propio hijo». La mujer respondió: «No, Señor,
que el hombre de Dios no me mienta. Sin embargo, la mujer quedó embarazada y la siguiente primavera dio a luz un hijo, tal como Eliseo le había dicho. El niño creció y llegó el día en que ya podía salir a trabajar en la cosecha con su papá. Estando en eso, gritó a su papá: ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El papá le dijo al criado: llévenlo a su mamá. Lo llevaron a donde estaba la mamá y ella lo acostó en su falda. Y por la tarde, el niño murió. La mujer subió y acostó al niño en la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta y salió del cuarto. Llamó a su esposo y le dijo: por favor, mándame a uno de los siervos con un burro para ir rápido a buscar al hombre de Dios y volver enseguida. El hombre le contestó: ¿por qué vas a buscarlo hoy, si no es luna nueva ni día de descanso? Ella dijo: adiós. Entonces ensilló el burro y le dijo al siervo: vámonos, apúrate, no aminores la marcha a menos que yo te diga. La mujer fue al monte Carmelo a buscar al hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios vio que la tsunamita se acercaba, Eliseo le dijo a su siervo Giesi: mira, ahí está la tsunamita, corre a su encuentro, pregúntale: ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Ella respondió al criado: todo está bien. Pero la tsunamita subió hasta donde estaba el hombre de Dios, se aferró a los pies de Eliseo y Giesi se acercó para quitarla. Pero el hombre de Dios le dijo a Giesi: déjala en paz. Está desconsolada y el Señor no me advirtió de nada, me ocultó esta noticia. Entonces ella le dijo: Señor, yo no te pedí un hijo, te dije: no me tomes el pelo. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: prepárate para el viaje, agarra mi bastón y vete ya. Si encuentras a alguien por el camino, no lo saludes, y si alguien te saluda, no te detengas para contestar el saludo. Coloca mi bastón en la cara del niño. Sin embargo, la madre del niño le dijo: juro por el Señor viviente y por su vida que no me iré sin usted. Así que Eliseo se levantó y la siguió. Giesi llegó a la casa antes que Eliseo y la mujer tsunamita. Giesi colocó el bastón en la cara del niño, pero el niño no habló ni respondió nada. Entonces Giesi salió al encuentro de Eliseo y le dijo: el niño no se despierta. Eliseo entró a la casa y ahí estaba el niño, muerto, tendido en su cama. Eliseo entró al cuarto y cerró la puerta. Entonces oró al Señor. Después Eliseo se acercó a la cama y se acostó sobre el niño. Puso sus ojos donde estaban los ojos del niño, su boca en la boca del niño, sus manos arriba de las manos del niño. Se acostó encima del niño hasta que su cuerpo entró en calor. Entonces Eliseo se volvió y salió del cuarto. De nuevo entró en el cuarto hasta que el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la tsunamita. Giesi la llamó a ella y se acercó a Eliseo, quien le dijo: toma al niño. Entonces la mujer tsunamita entró al cuarto y, arrojándose a los pies de Eliseo, se postró ante él. Entonces ella tomó a su hijo y salió. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y juntos compartimos esta oración. Señor, ayúdanos a ser buenos pastores en cada área de nuestra vida, liderando bien en nuestras iglesias, empresas, comunidades y en nuestra cultura. Ayúdanos a pastorear con corazón íntegro y dirigir con pericia, con la buena pericia de nuestras manos. Señor, ayúdanos a tener ese mismo amor y cuidado por tu gente. Ayúdanos a protegerlos de los lobos y danos el valor de estar dispuestos a hacer sacrificios por ellos. Señor, danos la misma compasión por tu gente, especialmente por los marginados, los pobres y los que sufren. Ayúdanos a traer tu amor y sanidad. Ayúdanos a ser más como Jesús, el buen pastor, que ama a su rebaño y está dispuesto a dar su vida por él. Y así llegamos al final de nuestro
nuestro programa del día de hoy, jueves 1 de julio del 2021, programa número 182, exactamente en la mitad de nuestro objetivo. Estamos felices y bendecidos de compartirlo con ustedes y por supuesto los animamos a que en esta segunda etapa podamos completar nuestro objetivo. Muchas bendiciones y nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.